No es 21. ¿Es menos? Sí. ¿El No, las teorías. Recuerden, solo es historia, pero no resultados. Resultados es para crecer. Sí, resultados van para crecer. Con impresión diagnóstica de sorpresa. Resultados 11:59 de la noche. Los resultados. Que de resultados hacia abajo no entregan. Sí, solamente van a llegar ustedes hasta la parte que dice test aplicados. Solamente hasta ahí, y lo único que deben hacer en ese último punto es colocar pues, el nombre de la prueba y pues básicamente qué evalúan. No es necesario que expliquen nada de la prueba. ¿Sí? Entonces, KD, el Harris, cambio de lenguaje, el verde de descarga. ¿Y el chiquitico ese? Sí, el más cortico, pero yo ya les subí a ustedes la tabla de calificaciones a ustedes. Entonces, antes de iniciar, les voy a comentar cómo van a utilizar la tabla de Excel que les cargué de la prueba de descarga. Les creé este documento en Excel para que puedan hacer más fácil la calificación de la prueba verde, de la prueba de descarga. Entonces les voy a comentar cómo lo van a utilizar, ¿vale? La idea es que pues todo está automatizado en el Excel simplemente para que ustedes incluyan los resultados, ¿vale? Entonces, igual el Excel tiene todas las indicaciones, las encuentran ustedes en comentarios, pero si les comento algo, resulta que los baremos están protegidos, no pueden cambiarlos, pues para evitar que en algún momento escriban algo ahí, borren algo, luego tengan dificultades para poderlo interpretar. Entonces, paso número 1, las iniciales del niño, eligen básicamente el grado académico, fecha de aplicación, tal cual aparece en ese formato, días, meses, años, fecha de nacimiento, días, meses, años. Inmediatamente les va a aparecer el cálculo de la edad cronológica. Ay, profe, gracias. Entonces, en este ejemplo, 5 años, 11 meses, 7 días. ¿Vale? Entonces, inmediatamente tienen el cálculo si es que lo llegan a necesitar para algo. Seguido a eso, en color amarillo están las pruebas en las que ustedes tienen que tener en cuenta número de aciertos y número de errores. Los aciertos para cada uno, yo les señalo cuánto es el valor máximo que se obtiene en cada una de las pruebas, así que pues simplemente lo señalan. Sí, lo que deben hacer es básicamente contar los errores, eso sí no lo automatizo, pero entonces solo cuentan los errores. Se supone que para calificarlo, la puntuación que vamos a utilizar es la puntuación directa. Es esto es lo que ustedes van a empezar a comparar puntualmente con los baremos. ¿Ok? Siguiente a eso, resulta que tenemos dos pruebas, aunque el manual nos dice que debemos calificar la prueba de ansiedad en dos partes. ¿Sí? Entonces, con la prueba de secuencias solamente correctas no es necesario, y de hecho no es necesario que coloquen en ningún momento algún valor, así que solo les permito ser y no aplica para que no les genere algún tipo de problema. Pero resulta que con la prueba de ansiedad les dice a ustedes que los primeros 4 reactivos que aparecen como A, B, C, D, ustedes lo que deben hacer es comparar cada resultado de cada uno de los reactivos de esos 4. Entonces ahorita les comento cómo hacemos la comparación. Con la siguiente parte de la prueba, que ahí sí viene enumerada, del 1 hasta el reactivo 9, ¿sí? Ahí sí necesitamos este valor, ¿vale? Entonces, sugerencia, y ahí les escribí en la indicación, este valor no es el que ustedes utilizan. Van a mirar cuál fue la respuesta en 1, 2,
perdón, en A, B, C, D, y van a agarrar A, B, C, D. Entonces ahorita les digo cómo hacen la comparación, ¿vale? De las pruebas, o para la interpretación, les dicen a ustedes, es que necesitan también las desviaciones estándar, ¿vale? Entonces aquí están las desviaciones, pero yo prefiero que no las utilicen, ¿sí? Prefiero que hagan la calificación de otra manera, que ahorita les voy a estar comentando. La única prueba que nos haría falta, básicamente por incluir los datos, es esa prueba donde aparece una línea recta y el niño tiene que dibujar dónde irían ciertos números. Entonces recuerden que en esa línea, esa prueba que se llama línea mental, hay dos líneas. Desde básicamente 0 a 10, o básicamente la otra línea de 0 a 100. Yo les coloco una nota acá. Resulta que ustedes lo que deben hacer, porque en cada una les pide un número, creo que les pide 4, 3, 7, algo así, el 100 les piden otros números también. Ustedes lo que van a hacer es colocar en centímetros acá, básicamente a cuánto está de la respuesta correcta. Entonces, por ejemplo, línea mental de 0 a 10 nos dice algo así como que está la respuesta correcta, la primera respuesta, 4 centímetros. ¿Sí? Eso está en la parte final. Pero si ustedes, por ejemplo, miden con una regla, porque recuerden que necesitan una regla, y resulta que la respuesta está, se nos dice que está 3 centímetros en esa línea de 0 hasta X número, hasta acá, hasta aquí va 3 centímetros, es el primer número. Entonces, de ese número hasta donde el niño marcó, ¿a cuántos centímetros está? Es que acaba en 3 centímetros de 0 hasta donde está el 1. El niño lo puso acá. Miren del número hasta donde el niño colocó la medida. ¿Eso qué valor? Esto parte de línea mental, división. Entonces la idea es que ustedes solamente digan, no, pues acá está el número, a qué distancia colocó el niño básicamente su respuesta. Y simplemente lo colocan en centímetros. Solo el número, no es necesario que coloquen CM ni nada de eso, sino solo el número. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con los números que les pide esa prueba. Yo coloqué acá número 1, 2 y 3 porque les da un orden. ¿Sí? Pero resulta que para poderla calificar, les dicen a ustedes, hay la desviación estándar, que en algún momento coloquen, obtengan X valores. Esto ya está sistematizado. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Y les coloco ahí el comentario, esto es lo que ustedes van a comparar con la tabla de baremos. Y ahorita les digo cómo lo comparan. Entonces siempre estén revisando cada resultado, qué o qué paso deben seguir. ¿Sí? Por ejemplo, la línea mental de 1 a 10 es para las divisiones, que te decía, o sea... Recuerden que está esta prueba que les dice a ustedes. Yo recuerdo es que la línea de sí, nosotros tenemos una línea de 6 años, ajá, pero había una que nosotros no le aplicamos, que era la de divisiones. multiplicación. Multiplicación es la que no aplicamos si está en primero. Es la única prueba que no aplicamos. Pero, sí. Entonces, recordándoles un poquito, este es un ejemplo que aparece en la prueba de líneas. Coloco 1 a 10, pero bueno, de 0 a 10. Y resulta que les dice a ustedes, toda la línea mide 20 centímetros. Y les dice a ustedes que hipotéticamente el número 3 más o menos debería estar, se me ocurre, a 4 centímetros. Pero resulta que el niño hizo el 3 acá, colocó el número 3 ahí, y nos dice mamá, es que la respuesta debe ser ahí. ¿Qué miden ustedes? Esto. La diferencia. Esto es lo que ustedes colocan acá, ¿vale? Pero hay unos resultados que posiblemente ustedes se encuentren en 0, para que no se desgasten si les llega a pasar. Porque resulta que con los niños más pequeños pasa algo, y es que les dicen hipotéticamente el número 3, 4, 7 y 8, y hacen esto, 3, 4, 7 y 8. ¿Sí? Inmediatamente 0.
¿Sí? No es necesario que se desgasten midiendo, porque realmente la prueba se invalida. O si el niño hace todas las líneas acá de todos los números, 3, 4, 7, 8, en fin, entonces sabemos que se invalida y colocamos simplemente 0 para esa prueba. Pero de empezar a colocar los números más o menos adecuados, simplemente mídanlo y lo van colocando acá. ¿Vale? ¿Cómo es la explicación que se le debe dar al niño? ¿Organice sus números en esta línea o qué? Ahí viene la instrucción ya lo que se debe decir. Y voy para allá. No quiere decir que al niño le van a dar una regla, simplemente le dicen a ese niño: yo quiero que usted coloque un número. Si ese número que yo quiero que usted coloque es el 5, deberíamos colocarlo más o menos acá y escribir el 5. Pueden utilizar más ejemplos. ¿Dónde cree usted que debería ir el número 4? Y el niño les dice: yo creo que por acá, vale, hace una lineecita y escribe el número. Pero igual nosotros le damos el número de referencia. Así Sí. como está el 5 ahí. Exacto. Pero acá, ya solito, les dice a ustedes dónde va el 3, 4, 8 y 6. Y ustedes simplemente miren. Si acaba el 8 y les dice a ustedes que va más o menos, o debería estar más o menos a unos 16 centímetros hipotéticamente, y el niño colocó el 8 por acá, esto es lo que ven. Esto es lo que van a medir ustedes. El niño escribió acá el 8. Esta es la distancia que ustedes van a medir. ¿Vale? Y los números, lo mismo para la siguiente línea de 0 a 100. También aparecen acá 25, 70, 90, 45. Y más adelante les dicen a ustedes a cuántos centímetros está la respuesta. ¿Vale? ¿A cuántos centímetros estaría esa respuesta? Ahora, una vez ustedes incluyen todos los datos, la idea es que ustedes puedan comparar cada resultado. ¿Cuáles resultados? De estas pruebas en amarillo, estos. Esto es lo que ustedes van a comparar y ahorita les muestro baremos. Lo mismo consecuencias, esto es lo que van a utilizar. De hacer la matemática, tienen que hacerlo respuesta por respuesta, pero solo son 4 reactivos. Y para hacer la matemática, del reactivo 1 al 9, este valor. Entonces, ¿dónde están los baremos? Entonces, yo les pasé por acá los baremos. Pero no pueden cambiar nada, no pueden escribir nada, se encuentra protegido con contraseña, pues para evitar que borren algo y no lo puedan utilizar bien. No, ¿verdad? No se las puedo dar. Sí, pero nada, es súper breve. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Resulta que en la primera prueba, comparación de puntos, hipotéticamente vamos a darle un valor a ese niño. Entonces vamos a hacer la comparación de puntos. Vamos a bajar un poquito esto. Porque según esto le fue re bien a este niño. Listo. Entonces digamos, no vamos a ver con eso. Digamos que ese niño tiene 12 respuestas correctas y el 11, y ese niño tiene 9 errores. Pero resulta que lo que yo voy a comparar con la tabla de baremos es este resultado. Cuando me voy a la tabla de baremos, ojo, está por grado académico. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Profe, mira el de quinto. ¿Vale? Muy bien, si el niño perdió el año en el que está. El año puntualmente en el que está. Entonces tenemos 9 y digamos que yo ya hice el cálculo por acá y resulta que ese niño pues definitivamente ahora sí tiene 6 años, 11 meses, con 7 días, pues perfecto para la valoración. Digamos que se encuentra el primero. De 10. Entonces, si está en primer grado, ojo, hay baremos para niños, niñas, hay baremos para niños. Sí. Recuerden, este niño tiene una puntuación de 9 ¿Por qué el de los según niños la es tabla, más? ¿Por qué el de los niños es más? ¿verdad? Niño
El de los Hombre. niños es más alto. Primera prueba. El promedio de respuestas de un niño de primer grado iniciaría cerca de los 9 puntos, de 8,55. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué los baremos de las niñas son más pequeños que los de los niños? ¿Listo? Sí. El número. Les voy a hacer una pregunta. Mírense entre todos ustedes. Sí, mírense entre todos ustedes. Resulta que estábamos en psicología, vamos a trabajo social y más o menos los grupos son similares. Pero ¿qué pasa cuando vamos a una ingeniería? Pues hay más hombres que mujeres. Hay muchos más hombres que mujeres. Ellos son más buenos para matemáticas. Somos más racionales. Somos un poco más analíticos, se nos da un poco mejor, no necesariamente el cálculo, pero sí tendemos a tener un desempeño un poquito más por encima. No quiere decir que las mujeres no puedan, es que nuestro cerebro funciona así, ¿sí? Por eso es que las mujeres tienden a elegir carreras relacionadas con servicios, con el trato a los seres humanos. Por eso los hombres tratamos de elegir o elegimos por gusto carreras donde no hay tanto trato y cuestiones muy metódicas y muy sistematizadas. Y en el caso de los hombres que están en psicología. Listo, ahí pasa algo en particular. Pregunta, solo uno que se lo lleven para su casa. Por lo general los profesores que ustedes conocen, ¿en qué áreas están? ¿En dónde van? En metodología de investigación. Forenses. Listo, ¿y cómo son esos cursos? Hay mucho letra y muchos números. Vale, un poco más de memoria, un poco más de razonamiento, un poco más de análisis, es decir, más racionales. Pero no quiere decir que eso sea ni bueno ni malo, solo así funciona nuestro cerebro. Entonces, por eso la diferencia de las puntuaciones. Pero les comento y siguiendo un poco con esto. Si mi niño tiene una puntuación de 9, hombre, está en primer curso, pero el 9 claramente no está acá y no es probable que ustedes encuentren un número cerrado. ¿Cómo? En la línea no aparece 9 ni cerca. No, no aparece todavía, pero ojo, porque vamos a tratar de trabajar con intervalos. Me voy nuevamente al curso siguiente, pero aquí se pasó, ¿cierto? Ya está por encima de 9. Entonces, para que no se compliquen tanto, puntualmente con la prueba, van a tratar ustedes de utilizar un intervalo y me van a decir dónde está ese valor de 9. Profe, cualquier cosa pegamos un grito y lo llamamos a No, súper breve. ¿Dónde estaría el 9? Sencillo, entre 8.55 y 10.06. Ahí estaría el 9 en algún punto, ¿cierto? Quiere decir que ustedes cuando hagan la interpretación, ustedes dirán, el niño Pepito Pérez, ¿sí?, de primer grado, obtuvo una puntuación de 9, ubicada en el desempeño del niño entre primero y segundo grado. Porque en este intervalo encontramos esa puntuación, ¿sí? Sugerencia para eso: si ustedes ven que las puntuaciones se encuentran por encima del grado académico, realmente no hay mayor dificultad. Si fuese al revés, es que este niño está en segundo, pero resulta que ahora el intervalo está puntualmente un grado por debajo, diríamos, bueno, no hay mayor dificultad, todavía está dentro de ese intervalo. Pero ahora imagínense que, por ejemplo, ese niño resulta que está en sexto, ¿sí? Niño me dice que va casi hasta los 20 acá, tenemos otra puntuación de 20, pero resulta que el niño tiene una puntuación de 18, y miren, 18 no se encuentra ni en sexto, ni en quinto, ni en cuarto. No lo encontramos dentro de los intervalos. Cuando ustedes encuentren un resultado, no únicamente por debajo de un grado, sino más de un grado, puede indicar que hay dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los niños, por ejemplo, hipotéticamente, que pasan de una vez al primero, leen perfecto. Eso no pasa, ¿sí? O cuando pasan directamente a segundo, y el segundo grado se les enseña
enseña a multiplicar, no quiere decir que en segundo grado ya todo se sabe todas las tablas de multiplicar. ¿Ustedes saben las tablas de multiplicar? No. Ellos no quedaron para eso. Entonces, la idea es 3 por 7 se repite. Vale. Entonces, la idea es que si ustedes encuentran un resultado, no solo por un grado académico, sino más abajo, podemos indicar que sí existe esa dificultad. ¿Vale? Pero tengan en cuenta algo con estas interpretaciones y lo que nos va a interesar para indicar o crear la hipótesis o la versión diagnóstica de si puede existir o no una dificultad puntualmente en el cálculo. Lo que nos da la señal de que pueda ser probable o no es la prueba de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que con la prueba de ansiedad pueden obtener 3 resultados generales. Entonces, les doy 2 tips rapidísimos para esa prueba de ansiedad y que ustedes puedan determinar si puede existir la posibilidad de que haya una dificultad en el cálculo o básicamente descalculia. Brevemente, miren los primeros 4 reactivos A, B, C, D, que es lo que les decía quién es. A, B, C, D. Pero, no puedo poner por si acaso, pero no sé si lo necesiten. Ustedes van a empezar a revisar cuál fue la puntuación en A, de 1 a 5, cuál fue la puntuación en B. No lo van a sumar, porque ustedes necesitan revisar. Acá, miren, acá está A, B, C, D. ¿Cuál fue la respuesta para A, para B, para C, para D? Entonces, miren que se supone, por lo menos en el caso de las niñas, que está la respuesta entre 1, D, 1, 2, en algún momento acercándose un poquito a 3 por ahí. Sí, pero entonces lo deben hacer resultado por resultado. Y con la ansiedad matemática, si es directamente este valor. Y van a hacer lo mismo, van a tratar de ubicarlos en intervalos. ¿Qué es lo que necesitan saber de esto? Entonces lo escriben por ahí, lo anotan súper bien, lo escriben, me graban en audio, en fin. Primero, si ustedes encuentran un resultado de ansiedad superior al que se supone debe tener ese niño, y resulta que hay muy pocos aciertos o resulta que hay muchos errores, Ya no lo había dicho. posiblemente lo que está generando el error al calcular es la ansiedad. Lo que va a pasar a ustedes en la sustentación, y yo siempre uso el mismo ejemplo porque es lo que más les somatizan ustedes. Ustedes llegan a la sustentación del trabajo, sustentan, terminan la sustentación y dicen, yo sí me acordé que tuve que haber dicho esto. Es que con razón yo coloqué eso en una diapositiva, claro, por eso lo coloqué. O llegan a una diapositiva y no recuerdan qué tenían que decir. ¿Sí? Están más abiertos a los errores. Entonces, nuevamente, si los resultados de la prueba de ansiedad, y hablo de esta partecita, están por encima de lo que debería tener y hay muchos errores o muy pocos aciertos, es lo mismo, no podemos decir que haya dificultad en el cálculo, que lo más probable es que sea la misma ansiedad la que está generando el error. Ahora, si resulta que hay bajos niveles de ansiedad y resulta que siguen existiendo muy pocos aciertos o muchos errores, lo más probable es que ahora sí exista una dificultad en el cálculo. La responsable no es la ansiedad, es la capacidad para calcular. ¿Sí? Y eso les va a servir a ustedes como guía para determinar si existe o no una dificultad. Ahora, algo que no dice el manual. El manual no nos dice a nosotros si son 10 pruebas, desde cuántas pruebas por debajo del promedio yo puedo decir que sí hay dificultad en el cálculo. La prueba no lo dice, es bastante ambigua con eso. Yo que les sugiero a ustedes, mayor o igual a 6 pruebas por debajo pueden indicar que existe una dificultad en el cálculo, ¿vale? Menor o igual a 6 pruebas, ¿vale? Pero tengan en consideración la ansiedad, ¿vale? Para que puedan crear pues, puntualmente esa hipótesis. ¿Listo? Sí.
Es súper interesante. Resulta que la prueba, pues básicamente es una prueba de uso libre, la prueba se crea en España, pero realmente con respecto a los sistemas educativos no existe mayor diferencia, pero sí hay una diferencia, por lo menos lo digo en el caso colombiano, en el caso de Colombia, en el caso en algún momento de Brasil, con ciertos procesos. Por ejemplo, en Brasil a los niños se les enseña a sumar, restar, multiplicar, dividir, en fin, todo eso. Recuerdo que tuvimos un caso que una estudiante trabajó con una niña de Brasil y ella decía que pues allá le enseñaron todo eso, pero con calculadora, que no era la mayor parte del tiempo necesario que hiciera estos cálculos mentales que deberían ser mentales. O sea, la niña sumaba, restaba, multiplicaba y dividía espectacular con calculadora, ¿sí? Pero en cálculos mentales realmente no. Así que, por ejemplo, este tipo de cuestiones traten de utilizarlo para justificar el resultado, o en algún momento un proceso de formación diferente, un lenguaje diferente, algo dentro del proceso académico muy diferente a lo que nosotros hacemos o vivimos, que puntualmente nos diga que eso afecta el resultado, ¿sí? Recomendaciones: si el niño recibe instrucción en el colegio sobre operaciones matemáticas y el niño le dice, ay, es que yo todavía no me sé las tablas de multiplicar, es que yo todavía no sé dividir, no importa, ¿lo está viendo en clase? Sí, perfecto. Quiere decir que posiblemente haya una dificultad. Solo que necesitamos mirar si está dentro de ese intervalo o no, ¿verdad? Entonces, pues, por el momento los dejo con esto y los pequeños 5 minuticos que nos quedan. Bueno, primero se están hablando, ¿vale? Para que echen una revisadita, revisen todos los comentarios que aparecen por ahí, para que se vayan guiando para la interpretación. Y, ¿cómo está? ¿Sí? Recuerden que son 2 por padre, claramente un solo asentimiento, documentos de identificación de cada papá, y pues claramente el documento de identificación del niño, una copia. Cuestiones de los consentimientos, porfa, sus firmas, incluyendo las firmas de los padres, debe ser la que aparece en cédula, ¿vale? Entonces, una de las correcciones que yo siempre hago es que Pepito Pérez firmó haciendo una X y un garabato súper espectacular, pero no es la de la cédula, yo les voy a pedir que lo cambien. Entonces, porfa, pidan a esas personas que la firma sea como la cédula, no va a ser idéntica, pero debe ser la que está en cédula, lo mismo la de ustedes. Otra corrección que hago con esto es que colocan segundo nombre, primer apellido. No, todos nombres completos. No les gustan sus nombres, no se preocupen, yo no los voy a publicar en ningún lado, pero nombres completos todo el tiempo. No necesitan sus documentos de identificación, no es necesario que los incluyan. Pero esto de los consentimientos y los documentos de identificación en la historia clínica, al final crean simplemente una página que diga anexos e incluyen eso. Sí, señor. Ahora bien, las pruebas, hacemos también la que vimos el sábado último, que era el oído. Sí. Esa también la hacemos. Sí. O sea, hacemos todas las pruebas, solo que no vamos a hacer es las pruebas todavía no las incluyen. ¿No las incluimos? Todavía no las las incluyen. hacemos, pero no las incluimos. Sí, pero ojo, si ustedes ya aplicaron pruebas, incluyanlas y yo las corrijo para ahorrarnos tiempo. Sí, solo si ustedes ya las tienen. Profe, la prueba de lenguaje. ¿La CAPI? ¿Con ustedes ya creemos la historia? Listo, la creen. Sí. Vale, la prueba de lenguaje. Esa no la tenemos. Es la única que haría falta, la prueba de lenguaje.